La palabra de Dios está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13. La palabra de Dios dice así: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ya estamos llegando al final, casi al final de los mensajes de esta carta a los Hebreos. Solo faltarían 3 domingos para que terminemos esta carta. Y el tema de hoy, en Hebreos, ya capítulo 12, nos está llevando al punto alto de toda la enseñanza del mensaje de Hebreos. Porque en este capítulo 12 seguimos leyendo acerca ahora de la manera en que debemos vivir. Nota que a partir del capítulo 12 y el 13 también, en Hebreos los temas se vuelven más prácticos. Es decir, los temas son acerca de la manera de vivir de los que han entendido el mensaje de Hebreos, o la manera de vivir cuando vives por fe, como ya lo vimos en el capítulo 11 de Hebreos. Y el tema que notamos aquí, que se menciona aquí, tiene que ver con entrenamiento. Sí, como si Dios fuera un instructor que nos entrena para una carrera. Este entrenamiento es para que podamos correr mejor en la vida. ¿Qué clase de entrenamiento es este? Este entrenamiento de Dios. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, la vida es una carrera. Número 2, las lecciones de esta carrera. Y número 3, cómo podemos llegar a la meta. Número 1, la vida es una carrera. Nota que el escritor de Hebreos usa esta metáfora o ejemplo para explicarnos en qué consiste la vida de la fe cristiana. Y por eso leemos que el versículo 1 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera que se menciona aquí se refiere a la carrera de la vida. La Biblia aquí dice que la vida de fe es como una carrera que estamos corriendo, y entonces, como también lo dice en otras partes, se nos está comparando con atletas que están compitiendo en una carrera. Y piensa, ¿cuál es siempre el objetivo de un atleta en una carrera? Pues llegar a la meta. Aunque sea al último, pero él quiere o tiene que llegar a la meta. Siempre hay que llegar a la meta. Y por lo general, toda carrera, sea una carrera de 100 metros o de 200 metros o 1500, 10,000 metros o hasta un maratón, toda carrera implica dificultades y sufrimiento. Toda carrera implica lucha, cansancio. Así es la vida. El escritor dice aquí que Hebreos dice que la vida es lucha y cansancio, igual que una carrera. Por eso, si notas más adelante en este capítulo 12,
Encontramos frases en relación a esto, como el versículo 1 que dice, despojémonos del lastre que nos estorba. O corramos con perseverancia, versículo 1 también, el 3, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Versículo 12, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y vaya, menciona hasta el cuidado de las piernas en el versículo 13. Dice, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Te das cuenta? Esto significa que los tiempos difíciles, los tiempos de dificultades son hasta cierto punto normales o necesarios, precisamente porque la vida es una carrera. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, y no puedo dar otro ejemplo más presente en nuestros días que este ejemplo de la situación que estamos viviendo. Este tiempo de pandemia es una de las muchas dificultades, y tal vez sea la más grande en este tiempo, en este momento, que se nos presenta en esta carrera de la vida. Y por ningún motivo te sientas sorprendido por los contratiempos que te ha traído esta pandemia. Tal vez sí, hay planes interrumpidos, hay metas atrasadas, hay cambios en tu vida, etcétera, etcétera. Pero en cualquier carrera, como lo estamos leyendo aquí, hay dificultades. Y hay que luchar hasta el cansancio en medio de las adversidades, porque la vida es como una carrera. Es muy posible, dicen algunos comentarios de Hebreos, que el autor de Hebreos estaba pensando en el pentatlón, que era una competencia muy común en esos días, especialmente en el mundo de los griegos. En esos tiempos, en la antigua Grecia, el pentatlón consistía en 5 disciplinas, y estas eran una carrera de 180 metros, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lucha. ¡Lucha! Es decir, era difícil esta competencia. Leí algo relacionado con el pentatlón. Cito lo que leí. Dice, los pentatletas eran considerados superiores entre los demás y su entrenamiento formaba parte del servicio militar en virtud de que las 5 pruebas eran consideradas útiles en una batalla. Así es también la vida. Te pregunto, ¿tienes esta idea de lo que es la vida? ¿O piensas que la vida es otra cosa? Tal vez que la vida es algo fácil. Bueno, esto es lo que estamos leyendo aquí en la carta a los Hebreos capítulo 12. En segundo lugar, las lecciones de la carrera. El entrenamiento de Dios en particular. Ahora que recientemente cumplí 60 años de edad, me propuse más que nunca a aplicarme tiempo en el hacer ejercicio. No en un fuerte ejercicio, pero sí caminar con más intención, con más frecuencia. Y sí sé que esto es algo pesado, me voy a cansar. El ejercicio a veces no es tan grato, requiere disciplina, dedicar tiempo, pero sé que es para mi bien. Bueno, es lo mismo con el entrenamiento de Dios. Tal vez el entrenamiento de Dios a veces no sea tan grato, pero es para tu bien, como lo estamos leyendo aquí. Y mira, en toda carrera, los atletas entrenan fuerte, aprenden lecciones que van aplicando a medida que participan en las competencias, y lo mismo pasa con la carrera de la vida. En la vida Dios nos entrena, Dios nos quiere dar lecciones para aprender, para correr bien y llegar bien a la meta. Y estas lecciones tienen que ver con la disciplina de Dios o con el entrenamiento de Dios. El versículo 4 del capítulo 12 sigue hablando en lenguaje deportivo, cuando dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, otra vez la imagen de lucha, como en el pentatlón, y compara esta lucha que debemos tener contra el pecado.
En el versículo 1, ya leímos, se dice que el pecado es como un lastre, un peso que nos está estorbando para que corramos bien. Y bueno, no se menciona ningún pecado en particular, en especial, pero el pecado es poderoso y debemos resistir luchando contra él para poder correr bien. Y aún como dice aquí, hasta derramar su sangre. Y mira después cómo el escritor de Hebreos dice que Dios es como un buen padre que se dirige a sus hijos y los alienta, y cuando habla de palabras de aliento, aquí es donde menciona la corrección o la disciplina para los hijos. Versículo 5 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Esto significa que los creyentes deben ver la obra de Dios y la mano de Dios en sus problemas y en sus dificultades. Aquí se nos está diciendo a los creyentes que tanto las cosas buenas como las dificultades vienen de la mano de Dios. Como cuando un padre, es lo mismo, le da buenas cosas a los hijos, sí, pero también le da con la vara a los hijos. De hecho, esto es ser padre. ¿Qué es ser padre? Dar amor y dar disciplina. Esto es muy importante entenderlo, aceptarlo, porque cuando aceptamos que tanto lo bueno como las dificultades vienen de Dios, entonces no nos vamos a desanimar en la carrera de la vida, porque nos acordamos que Dios es nuestro buen Padre Celestial que nos corrige y que nos disciplina. Como dice el versículo 9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Ahora, piensa eso también. Tenemos que entender que por ningún motivo esto es castigo, como castigo de Dios. No, no se trata de un castigo de Dios. Dios ya castigó a su Hijo, especialmente en la cruz del Calvario, por nosotros, para que llegaras a ser un hijo, una hija de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces espera amor y disciplina o corrección de Dios, tu Padre Celestial. Y esta disciplina es buena para ti, como el ejercicio que te comentaba que empecé a hacer. Es buena para ti porque dará como resultados dos lecciones en particular y se mencionan en el versículo 11 del capítulo 12. Dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha o un resultado de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Date cuenta lo que estamos leyendo aquí. Hay dos resultados en las lecciones, en el entrenamiento de Dios. Uno, justicia, dice. Esta justicia se refiere a aprender a tener una mejor relación con Dios o una correcta relación con Dios. ¿Y cómo es tener una correcta relación con Dios? Bueno, que vas a seguir corriendo en el temor de Dios, con una obediente y fiel a Dios, una vida obediente y fiel a Dios, confiando en su justicia de Dios, en la de Cristo y no en tu propia justicia. Este es el primer resultado, justicia. Y el segundo resultado, número 2, paz. La versión de la Biblia, la Reina Valera, dice que la disciplina trae un fruto apacible de justicia. Un comentarista llamado F.F. Bruce, en su comentario a los Hebreos, dice que este fruto apacible o lleno de paz consiste en que cuando un hombre o una mujer aceptan la disciplina de Dios, deja de sentirse rebelde, quejoso, y ahora se vuelve humilde como un niño que ha calmado y aquietado su alma, como lo dice el Salmo 131. He calmado y aquietado mi alma,
Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Si tienes estas dos cosas en tu vida diaria, la justicia de Dios y la paz, vas a correr bien, vas a vivir bien. El entrenamiento en ti dará buenos resultados. Pero falta algo más. Tercero, ¿cómo podemos llegar a la meta? En tercer lugar, debemos responder esta pregunta: ¿cómo podemos llegar a la meta? Ya hemos visto que la vida es como una gran carrera de pentatlón y que Dios nos entrena con su disciplina, pero ¿cómo podremos llegar bien hasta el final, hasta la meta? Lo dice el versículo 2, capítulo 12. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Lee bien lo que dice este texto, porque de esto depende que corras bien hasta la meta. Dice: fija la mirada en Jesús. Acuérdate de Jesús. Este fijar tu mirada es pon atención en Jesús. Concéntrate en Él. Como diciendo, si pones tus ojos en Jesús todo el tiempo en la carrera de la vida, vas a llegar bien. Alcanzarás la meta. Como cuando un corredor, cuando va en plena carrera, no tiene tiempo de estar mirando a su alrededor, a la gente del estadio, o ni siquiera a los demás corredores que van junto a él. No los miran ni a uno ni a otros, sino lo que ve un corredor es mirar hacia el frente, mirar hacia la meta. Ahí pone su vista. Y aquí se nos dice: debes tener tus ojos enfocados en Jesús. Y debes hacerlo sin distraerte, no mirando nada más. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué en Jesús? Porque dice aquí también que Jesús es el iniciador de nuestra fe en esta carrera de la vida, y Jesús es el perfeccionador de nuestra fe en esta carrera, para que alcancemos la meta final. Jesús es el alfa, la omega. Jesús es siempre el primero y el último en toda tu vida. Pero nota bien en qué cosas se nos dice aquí en especial que debes poner tu mirada en Jesús. Este es el Evangelio. El mismo versículo 2 dice: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Aquí está. ¿En qué debes poner en especial tu mirada? Pon tu mirada en Jesús, especialmente en su muerte en la cruz, en que Él sufrió por ti y soportó la cruz por ti, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Termino. Piensa esto. Parece que esta pandemia se está alargando más de lo que esperábamos. Pero sea el tiempo que sea, que sigamos así, sea cualquiera sea el tiempo, te pregunto, ¿qué estás mirando hacia adelante en esta etapa de la carrera en que vamos, de la vida, en medio de esta pandemia? ¿Estás mirando hacia adelante tus planes frustrados? ¿Estás mirando tu vida incierta, futura? ¿Estás desesperado por qué va a suceder contigo en el futuro? ¿O estás mirando a Jesús y solo a Él, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz? ¿Y sabes por qué la soportó? Por ti, porque Él te salvó, porque Él te amó. Y Él sabe qué es lo que estás viviendo ahora. Él sabe qué estamos viviendo en este tiempo, porque Jesús lo sabe todo. Mira a Jesús en la carrera, no dejes de mirarlo siempre. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, en medio de estos tiempos te pedimos que nos ayudes a correr bien la carrera de la vida, la carrera de fe en esta vida, mirando siempre a Jesucristo, nuestro Salvador. Confiamos, Señor, en que al mirar a Jesús por la fe, tú cumplirás en su tiempo, en tu tiempo, tus propósitos con la iglesia y con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.